Así es lindo empezar a tratarse más desde un lugar más amoroso, más compasivo. Y como dices tú, a veces es importante tener el apoyo de otros. A mí me hubiera encantado ahorrarme un montón de tiempo buscando como dónde, quién. Eh, Tener un poco de acompañamiento, a veces una guía, ¿no? Es importante, sin embargo, el trabajo lo haces tú, pero sí es importante poder a veces recaer en los brazos de alguien que te pueda decir, mira, el camino puede ser y que te vaya guiando. Y por eso es que decidí hacer lo que hago desde ese lugar de compasión, desde mi propia historia, poder acompañar a otros. Entonces, la invitación es que se sacudan un poco. Vuelvo y digo, este es un camino de valientes, pero yo siempre les pregunto qué es lo peor que podría pasar. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrevista. En esta oportunidad nos conectamos junto a Kate Gómez. Ella se encuentra en Bogotá, Colombia, mi hermosa segunda tierra. Kate, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy agradecida de estar aquí compartiendo contigo. Gracias, Kate. Ella es coach espiritual y guía de transformación personal. Kate, desde muy pequeñita tú pudiste sentir una conexión con este mundo espiritual. Me gustaría que nos cuentes a todos, por favor, cómo ha sido esa conexión, que ha sido principalmente la que te ha permitido llegar hasta donde estás. Claro que sí, pues mira que como bien lo mencionas desde muy pequeños, yo siento que tenemos como esa conexión con la divinidad más directamente, ¿no? Y con el paso del tiempo, por así decirlo, se van poniendo como filtros o máscaras. Y siento que primero todos tenemos como esa capacidad de conexión. Yo la tuve muy visible, recuerdo mi sensibilidad era muy marcada desde pequeña, percibía las emociones de los demás y hasta el día de hoy la percibo, soy muy empática. Me acuerdo también con mis animalitos, como que sentía la energía de mis gatos, de mis perros, como si yo me pudiera comunicar con ellos. Em, y el tema de los amigos imaginarios, que en ese entonces para mí, pues realmente no creo que fueran imaginarios, pero sentía una conexión muy profunda, ¿no? No solo con la naturaleza, los animales, sino también, digamos, me gustaba pasar tiempo sola, ¿no? Y eso es raro para un niño, pero me gustaba como, porque yo sentía que no estaba sola. Sentía como una conexión profunda, ¿no? Más allá. Y disfrutaba como esos espacios en silencio también, ¿no? Como si hubiera algo que no podría explicar que me daba como esa paz. Y más adelante entendí, pues, que era mi conexión, ¿no? Con mi mundo espiritual, con mi ser superior, por así decirlo. Y bueno, nunca pensé que esto terminaría siendo como el propósito de mi vida, ¿no? También, de alguna manera. Entonces, sí, esa sensibilidad la he tenido desde muy pequeñita. Qué hermoso lo que cuentas. Estoy segura que muchas personas han pasado por eso. Cuando decías amigos imaginarios, qué cosas de la vida, imagínate, mi amiga imaginaria se llama Catherine. Catherine. ¿En serio? Y sí, claro, uno dice cuando es pequeño y usualmente los papás lo dicen, tal cual, es como, es amigo imaginario, no pasa nada. Pero cuando uno es pequeño los ve, conecta con ellos, los sientes, es hermoso. Y mira qué casualidad, que justo ya se me acordé. Bueno, Kate, y justamente esta sensibilidad, esta conexión que vas teniendo desde pequeña, te va llevando por diferentes caminos. Estoy segura que como muchos ha habido un momento en el que esa conexión con la sociedad, el crecer, la adolescencia, de alguna manera te aleja y pasas por momentos difíciles, lo que muchos les llamamos la noche oscura del alma, pero eso es lo que te permite llegar hasta donde estás. Así es. Cuéntanos un poquito sobre ello, por favor. Tú has mencionado algo muy lindo y es la noche más oscura del alma, que siento yo uno no la vive una vez. Siento que esto es algo que repites dependiendo de tu nivel de conciencia. Vas adquiriendo más información para poder sobrellevar esta noche oscura del alma, que también puede ser ese camino del héroe, la heroína, ¿no? Que es el que nos invita a esa aventura y todo en pro de tu transformación y evolución como ser en esta tierra.
Entonces, yo creo que mi primera caída de la noche más oscura del alma o la caída de la heroína o el héroe fue una etapa muy difícil que, no sé si has escuchado hablar de los septenios, que se habla de que cada 7 años uno, digamos, vive algún suceso importante en la vida de transformación y cambio. Y creo que fue alrededor de los 14 años que tuve una depresión muy fuerte. Mm, Te mencionaba anteriormente que yo chiquita sentía como no soledad en el término negativo, pero sí era muy solitaria, también por las condiciones en que yo vivía. Para dar un poco de contexto, mis padres trabajaban en el gobierno y tenían cargos muy importantes que en ese momento era complicada la seguridad de nosotros. Entonces yo vivía muy aislada, vivía en una casa muy encerrada, muy con la nana, con el conductor, con los empleados. Mis dos hermanos siempre se la llevaron muy bien ellos dos, pero entonces yo me sentía sola, aislada completamente. Y me he dado cuenta, esto es un trabajo profundo de autoconciencia y de terapia que yo misma he hecho, porque, pues bueno, por eso es que sé cómo empezó todo. Y fue ahí que empezó una depresión muy profunda, ¿no? Un deseo de no vivir. Y a mis 17, 18 años tuve un intento de suicidio en el cual creo que ahí fue como mi noche más oscura del alma, por esta soledad que sentía, ¿no? Que finalmente luego entiendo que era mi niña tratando de ser vista por sus papás, que nunca me abandonaron, simplemente simbólicamente para mí fue como ese abandono, ¿no? Eh, que luego, si les cuento así como entre comillas, lo pude ver dentro de mis parejas y fue ahí que lo empecé a trabajar, ¿no? Dándome cuenta que escogía personas no disponibles precisamente por ese abandono que tenía en el inconsciente de chiquita. Y esa noche más oscura del alma me llevó pues a salir de ese lugar. Luego, si hablamos otra vez de los septenios, a mis 21 años tuve una recaída, que sería como mi segunda noche más oscura del alma, podría llamarse, y caí en un tema de drogas muy fuerte, que eran como mi escape. Y creo que ya ahí fue que mi ser, mis ángeles dijeron no más y me enviaron un montón de maestros, de guías, eso que tú estás en la web navegando y te salía como curso, no sé qué, angelical, registros acá, chicos, bueno. Y me he metido a incursionar en este mundo espiritual. Ahí fue que me formé como terapeuta de Reiki, me formé como terapeuta de terapia de respuesta espiritual, aprendí a usar el péndulo, me volví tarotista, bueno. Aprendí meditación, me volví profe de yoga, hice un montón de navegación por la parte espiritual que me llevó a la resurrección, ¿no? De esa caída, a fortalecerme tanto que luego dije, bueno, yo creo que ya es momento de yo apoyar a otros, como a mí me hubiera gustado que me hubieran apoyado en ese momento en mi vida, de pronto poder yo tener ese sostén, esa ancla para otros a partir de mi propia experiencia. Qué fuerte lo que cuentas y de verdad empatizo muchísimo contigo porque creo que somos muchos los que hemos estado en caminos donde a veces, como bien lo dices, no es un tema de que papá, mamá, ni mucho menos, simplemente vivimos como elegimos vivir, ya sea inconscientemente o no, y suceden las cosas que suceden y al final nos van trayendo a un camino de ayuda, de sanación. Y bueno, a ver, Kate, llega un momento en el que comienzas a conectar con este conocimiento, con las terapias y te das cuenta de que puedes apoyar y ayudar a otros. Ahora ya estás en ese camino, estás tomando de la mano a las personas que acuden a ti, que conectan contigo y tú les permites o las guías de alguna forma, porque al final ellos son quienes permiten, las vas guiando, las vas apoyando. Cuéntanos un poquito ahora ya desde el lado como terapeuta, ¿cómo puedes ir guiando a las personas? Bueno, primero, la persona tiene que decidir, ¿no? Tiene que sentir ese llamado, como lo decía, del héroe a la aventura. Y hay una carta en el tarot que es el loco. Y el loco es una carta donde hay un chico como mirando hacia el cielo y no se da cuenta que está al borde de un abismo, pero él confía que está siendo sostenido. Y esta analogía es para explicarte que todos en algún punto de nuestra vida necesitamos o estamos llamados a dar ese salto o ese cambio. Inicialmente a veces por un proceso complicado como por ejemplo una enfermedad,
un accidente, o hay algo en la vida que definitivamente no encaja. Hay algo que decimos, Dios mío, no puedo seguir en esto, y ahí es donde sentimos el llamado al cambio. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque creo que la clave es primero sentir ese deseo de cambio, ¿vale? A veces, te voy a ser honesta, que vienen a mí de pronto papás como, mira, atiéndela, y digo, no puedo, porque realmente no, su alma no lo está deseando, ¿no? Es el llamado genuino de que tú tienes primero que querer cambiar, es disponerte al cambio. Y el cambio incomoda, porque en la zona de confort nadie crece. Entonces, esa es como la primera señal que se manifiesta, digamos, traducida como una crisis personal o algo así, en la que la persona dice, necesito un cambio de conciencia, de realidad. Es ahí donde yo, digamos, creé con diferentes herramientas un método. El método es un diagnóstico que le llamo el diagnóstico de tu alma, en el cual yo analizo a la persona. No soy psicóloga, quiero aclarar, soy coach de vida, y me he formado en diferentes terapias holísticas, entonces me hago llamar coach de vida y terapeuta holística. Pero sí he aprendido muchísimo de la psicología, la verdad que sí la he tenido que estudiar a pesar de que no lo soy, y siempre con la responsabilidad de que lo que hago no suple un proceso psicológico, sino que es un acompañamiento alternativo. Y aclarando esto, entonces viene la persona a mí, como con tantas dudas como yo las tuve, y con este diagnóstico yo le hago una serie de preguntas, ¿no? Finalmente el coaching es cuestionarte, preguntarte, porque ahí está todo en tu inconsciente. Y poco a poco voy llevando a la persona a notar cuáles son esas creencias limitantes y esas heridas de infancia que para mí son tan importantes porque son las bases de cómo te relacionas en tu mundo actual, ¿no? Entonces, a través de eso voy llevando a un plan de acción a la persona como por paso a paso, porque es que hay personas que no te niego, Karen, que llegan a mí y me dicen, ¿usted me puede sanar esto? Y yo soy, no, eso no es una varita mágica que, ¡chin!, ya te sanaste. No, es un acto de ir hacia lo profundo, de ir hacia ese estado interior de observación, de autoconocimiento, de ver tu sombra. Finalmente, la sombra es importante traerla a la luz. ¿Para qué? Para que entiendas qué es lo que te está limitando. Entonces, cuando la traemos a la luz, a veces es muy difícil, nos incomoda. Y hay personas que desisten en ese proceso. Por eso digo que este es un camino de valientes, el camino del autoconocimiento. Entonces, cuando eres capaz de enfrentar esa sombra y te das cuenta de todo lo que hay, ¿no? De esa cicatriz que a veces hay que remover y observar qué hay, empieza el proceso de transformación profundo para la persona. Y es ahí donde yo lo acompaño paso a paso, también a nivel energético, porque a veces se nos olvida, ¿no? Que no solo somos mente, no solo somos emoción, no solo somos cuerpo físico, somos también un campo energético que contiene una información. Entonces les hago una medición energética con un péndulo, con unos gráficos para saber cómo está su limpieza energética, cómo están sus chakras. Y a partir de ahí hacemos el plan de acción. Entonces esa es como la manera en que yo trabajo con mis clientes. Qué lindo lo que comentas con respecto a justamente ese diagnóstico, porque claro, dentro de lo que es el coach, hacemos preguntas para sacudirte, para moverte, pero no solamente lo haces, del coaching, no solamente lo haces dentro del coaching, sino que también conectas con ese lado espiritual de justamente la parte energética, la parte etérea. Comentabas un diagnóstico del alma. Esto me llama la atención porque realmente es esa conexión que va más allá solamente de las heridas o de la parte de las creencias. Cuéntanos un poquito sobre ello. ¿Sobre el diagnóstico? Sí, correcto. Si bien ya nos has contado un poco sobre el proceso, pero ¿a qué hace referencia eso del alma como tal? Ok. Fíjate que yo me he dado cuenta, porque todo lo que hago sí es basado en mi propia experiencia, no te voy a negar, ¿sí? Todo lo que yo hago, mis herramientas, primero las usé yo. Y yo me formé en ella y las viví, las sufrí, las pasé por mi filtro. Y te puedo decir que el cuerpo enferma cuando el alma ya está enferma desde hace mucho tiempo. Yo no he tenido enfermedades, gracias a Dios, fuertes, pero una enfermedad mental como la depresión
es una enfermedad finalmente también física y es porque el alma estaba enferma. Cuando yo empiezo a hacerme esta serie de terapias, también estuve de la mano de una psicóloga, claramente, que la quiero mucho, Mónica, y ella, obviamente, me trabajó la parte mental, emocional, pero cosa que me gustó es que trabajaba la parte energética. Y nos dimos cuenta que muchas de esas cosas que estaban, digamos, activando esa depresión, tenían raíces en vidas pasadas, tenían raíces también en mis registros akáshicos, como por ejemplo, votos, pactos, contratos de mi árbol transgeneracional, de mi familia, que yo no me había dado cuenta que me estaban influyendo, ¿no? A que, por ejemplo, tuviera esa depresión, al tema del bloqueo de las parejas. Entonces, cuando yo empiezo a indagar en eso, cuando empiezo a sanar como y tú de raíz profundo, no dejando de un lado mi catering del presente con mis creencias presentes, haciendo programación neurolingüística, que también es importante, empiezo a ver que mi vida empieza a cambiar. Y ojo, con esto no quiero decir que ya soy perfecta, que me iluminé, no, sigo siendo humana, que eso es algo que nos pasa a los terapeutas y a veces me dicen, es que usted debe ser feliz todo el tiempo. No, sigo siendo humana, me siguen pasando cosas, solo que sí, uno tiene un poco más de conocimiento y sabes afrontar mejor lo que te pasa. Entonces, este diagnóstico para mí es clave encontrar el alma donde está enferma. Y cuando yo abarco primero esa parte energética del alma, me da más información de por qué tu cuerpo físico está enfermo. Entonces, para eso creé el diagnóstico de tu alma, con el fin de entender que no somos solo en el cuerpo físico, es que también hay un campo energético que nos influencia y que atrás de eso hay mucha información que tenemos que prestarle atención, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. 100%, claro que sí. Y Kate, con respecto justamente a este diagnóstico, obviamente la persona acude a una sesión a ti, conecta contigo, tú le comienzas a hacer las preguntas, vas conectando con las diferentes herramientas que conoces. Qué lindo lo que dices, haber filtrado, definitivamente coincido, creo que todos los terapeutas antes de avanzar con algún tipo de terapia lo hemos vivido, lo hemos experimentado, porque es lo que nos ha servido, lo que nos ha funcionado y es ahí donde también podemos ponerle mucho amor de por medio. Entonces, llega a ti la persona, tú le haces el diagnóstico y cómo avanzas luego en el proceso. Bueno, ahí paso del diagnóstico a hacer el coaching espiritual, que el coaching espiritual son una serie de sesiones que dependiendo del plan de acción con el que salimos, porque claro, no todo mundo es igual. Todos tenemos nuestro propio proceso muy íntimo, muy personal y a un ritmo muy diferente, ¿sí? Así que compararse aquí no funciona. Por eso son sesiones personalizadas, número uno. Después de ese diagnóstico, entonces, dependiendo de las sesiones que salgan en ese plan de acción, la idea es ir trabajando de sesión en sesión para ir como consiguiendo un objetivo que nos planteemos, más bien que se plantee el coachee, ¿no? Que sería el cliente. Entonces, el coachee se plantea, no sé, el objetivo de trabajar en su ruptura amorosa, porque es el tema que más me llega a mí. Y no es en vano, porque es lo que a mí más me ha tocado. Entonces, trabajamos en un plan de acción para llevar a cabo que pueda salir adelante, que pueda llevar de pronto un duelo desde un lugar más amoroso y entonces hacemos una serie de actividades. Esas actividades y esas sesiones van teniendo como digamos, tareas, ¿no? Entonces yo le voy dejando ciertas acciones a la persona para que las vaya cumpliendo desde el hacer, porque es importante el hacer. Como te digo, esto no es una varita mágica de te sanaste, chao, y ya te dejó de doler. No, tú empiezas con tus acciones a cambiar tu realidad. Y segundo, yo también los voy apoyando con las herramientas holísticas que he aprendido. Entonces, a veces utilizo, por ejemplo, Reiki, a veces utilizo el tarot, siempre utilizo la meditación, eso sí, porque es el mejor proceso de autoconocimiento. Soy canalizadora, entonces a veces utilizo la canalización. Eso depende del tinte, ¿no? De lo que necesite el cliente. Y paso a paso, pues la persona va viendo el resultado. Eso sí, uno es la guía, la otra persona es la que hace el trabajo. Entonces el proceso es muy diferente para cada quien.
Totalmente de acuerdo. Cada uno avanza en su proceso. Total. Hablas mucho del autoconocimiento, comprendiendo que el autoconocimiento nos permite justamente conectar con el amor propio. ¿Qué es lo que tú recomendarías para poder avanzar en el autoconocimiento y el amor propio de manera consciente? Bueno, esa es una muy linda pregunta porque creo que la base de la felicidad sí es el amor propio. Cuando tú tienes ese reconocimiento de tu ser sagrado, de entender que ya eres perfecto por el simple hecho de existir, y reconoces tu autoestima, tu autoconcepto, tu amor propio, que son términos todos diferentes, tu vida cambia porque sabes poner límites, dejas de buscar afuera lo que solo te puedes dar a ti mismo, es abrazar tus luces, pero también tus sombras, sabiendo que todo forma parte de esa totalidad, ¿no? Entonces, el amor propio se empieza a construir no desde el ego, sino desde el alma. Y me parece que esa es la base, la base, la base, la base completamente para entender que desde ahí es que podemos realmente transformarnos, ¿sí? Entonces, como decía Luz Hay, que es esta autora de Sánate a ti mismo, no recuerdo bien cuál es el otro libro, que dice, amarte a ti mismo es el milagro más grande que puedes realizar. Y ese amor se refleja luego en todas las relaciones y decisiones en tu vida. Entonces, para mí es como realmente en lo que yo más me baso, aprender a amarte. Y nadie te puede decir cómo. Eso es un camino tan sagrado, tan personal, que solo tú sabes cómo te puedes empezar a amar. A mí me costó mucho entender. Yo pensaba que era sentirme bonita físicamente y ya estaba. Dije, ay, ya no. Y me di cuenta que es muchas cosas más, ¿no? Cumplirme, tener límites, cuidarme, ¿no? Saber cómo hablarme. No tenía ni idea lo de la niña interior, luego, caramba, me doy cuenta que lo es todo, entonces la invito a todo, darle gusto a esa niña interior. Entonces yo creo que desde ahí se empieza uno a trabajar esa autoestima y ese amor propio que finalmente hace parte de ese camino de transformación. Así es tan hermoso el poder conectar con nuestro niño interior, con nuestra niña interior. Y realmente es algo de lo que muchas veces cuando las mujeres crecen, maduran, se vuelven mamás, hasta se olvidan de esa etapa, ¿cierto? Total, sí, así es. Y es que siempre la vamos a tener, no sé, es que no se nos enseña. Karen. Entonces, cuando uno se consciente de que tienes una niña interior o un niño interior, te das cuenta que es el que hace pataleta, te das cuenta que es, o bueno, no sé cómo le digan en tu país, ¿no? El berrinche, la pataleta, la llorada. Eh, y reconocer ese niño interior, darle gusto, apropiarte, hablarle, decirte yo soy tu adulto, yo estoy aquí para ti, sí es importante y puede sonar un ejercicio a veces como tonto, como uy, no, pero qué dirá la gente, y de realmente sí vale la pena, porque lastimosamente nadie nació con un manual para ser papá. Y incluso eventos muy chiquitos pueden crear en nosotros bloqueos y traumas emocionales, que es lo que determina nuestras relaciones, ¿no? En nuestra adultez. Entonces, traer a conciencia a ese niño y esa niña interior sí me parece que es clave en ese camino de amor propio y de transformación. Yo creo que sin eso no hay realmente camino, para mí, ¿no? Hace rato nos decías que justamente tú habías sentido dentro de tu noche oscura del alma esa herida de abandono, que es justamente una herida que se produce cuando somos pequeñitos usualmente, no porque nuestros papás nos abandonaron, sino porque nos sentimos así por alguna circunstancia. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo es que la trabajaste? Si tuvieras tal vez alguna recomendación, porque estoy segura que debe haber personas que precisamente están en relaciones que no son saludables, pero lo hacen, que eligen conectarse con sus parejas por no sentir ese abandono. Tú bien lo has dicho, y fue así tal cual como me pasó a mí. Yo realmente no sabía que tenía esta herida, sino fue porque tuve demasiadas relaciones tóxicas y conflictivas donde mi autoestima estaba mermado, disminuido, me sentía sumisa, me vi rogando amor, incluso a personas que me eran infieles, que me trataban muy mal.
Y verme en ese estado tan terrible, tan bajo, fue lo que me hizo a mí decir, no, yo no puedo seguir así, tiene que haber algo. Y cuando empiezo a trabajar sobre estas terapias, me doy cuenta de que efectivamente mi herida de abandono era una de las tantas heridas, porque son 5 heridas del alma. La otra que tenía muy activa era la del rechazo, pero la más fuerte era la del abandono. Entonces dije, esta herida hay que trabajarla. Y me di cuenta que esta herida pues era por ese abandono simbólico, como lo dices, de mis papás, que realmente eran las condiciones que tenían. Yo luego entendí que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y era que vivían en un momento muy difícil donde tenían que trabajar los dos, ¿no? Entonces mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba y la niña se quedaba a cargo de la que lo cuidaba y la que la cuidaba pues hacía su trabajo. Entonces yo crecí con ese vacío que, como les digo, luego se vio reflejado en mis parejas y fue ahí donde empecé a cambiar. ¿Cómo lo empecé a cambiar? Primero reconociendo que estaba. Solo con el hecho de reconocer ya es un gran paso, porque cuando está en la inconsciencia sigue repitiendo el patrón inconscientemente, pero cuando lo traes a la luz, lo haces visible y dices, ah, mira tú, está esto. No te voy a decir que solo con reconocerlo cambia, porque capaz que si no lo trabajas va a seguirse repitiendo, que es lo que a mí me ha pasado. Pero cuando traes cada vez más conciencia y te das cuenta, esto viene de mi niña que se siente abandonada. Y les voy a ser honesta, todavía me pasa. Con la persona con la que estoy actualmente en este momento sentimentalmente, me pasa. Que a veces no me habla, no me, y yo, me va a abandonar. No, se activa, se activa. Entonces, es volver a traer la conciencia y volver a decir, tranquila, yo estoy aquí para ti, nadie te va a abandonar. Y les voy a decir, eso no se sana así, como borrar la cicatriz con láser, no, eso no existe. Esa herida va a estar, todas las heridas van a estar, todas las cosas difíciles que has vivido te van a quedar. Pero como las lleves con tu nivel de conciencia, con la compasión y el amor, es diferente, ¿sí? Porque quien te diga ya se van a eliminar y nunca más vas a sentir, te estaría mintiendo, la verdad. Entonces, aquí no es para crear negatividad ni pesimismo, sino ser realistas de que esas heridas van a estar. ¿Cómo se trabajan? Reconociéndolas, sabiéndolas llevar con amor, con compasión, y cada vez como que va disminuyendo, ¿no?, el peso de esa herida, pero va a estar ahí, como una cicatriz que quedó en algún momento. Como bien lo dices, qué importante es el traer al consciente y saber decirle a esa niña, a ver, mi amor, aquí estoy para ti, ¿qué está pasando? Así es, con amor, con compasión. La autocompasión es clave en este camino. Porque sí, no somos a veces, yo fui muy dura conmigo, ¿no? Y a veces es bueno, ¿no? Como hacerte, pullarte, pero si no eres compasivo, autocompasivo contigo mismo, ¿quién más lo va a hacer, no? Definitivamente, creo que de los puntos más fuertes que has comentado, claves para que las personas que nos están viendo vayan conectando con ellos mismos, justamente es el autoconocimiento, la autocompasión, el saber atendernos con amor, el saber comprendernos con amor, porque asimismo también esa niña que estuvo ahí con esa herida, que estuvo abandonada por nosotras mismas, fue la que tomaba decisiones equivocadas porque se sentía perdida. Entonces, el estar presente para esa niña, el poder saber cómo lidiar con ella, o ese niño en el caso de los varones, el poder saber cómo lidiar con esos niños, con esas heridas, es muy importante y hacerlo siempre desde ese amor. Si podemos amar a otros, pues con más gusto tenemos que hacerlo nosotros mismos. Total, no es en vano que dicen primero ámate si quieres que alguien te pueda amar, ¿no? Y a veces uno dice como así, pero sí es importante aprenderse a amar, porque finalmente vuelvo y recaigo en el tema de que el otro no te va a dar esa felicidad. Y si te la da, va a ser por un momento, pero el día que no esté, como todo es impermanente, como se habla en el budismo, lo único real es la impermanencia. Entonces, es amarte todo el tiempo, constantemente. ¿Cómo puedo amarme mejor? Y esa es una pregunta linda que me gustaría dejárselas, ¿no? Es, hoy, ¿qué es lo más amoroso para mí? ¿Qué sería lo más amoroso hacer para mí el día de hoy? Y se nos olvida, ¿no? Y pues está lindo todos los días preguntarte, ¿hoy qué sería lo más amoroso para mí? Bueno, tal vez es dejarme de autocriticar cuando me vea en un espejo, porque tengo dismorfia corporal.
Bueno, de pronto dejar de ser tan dura conmigo, mis palabras, de pronto darme las gracias. Ok, no lo hice todo, pero de pronto darme las gracias porque traté de hacer lo mejor posible, ¿no? Ese es amor, esa es autocompasión. No esa de, ay, me amo. Ujú. Totalmente, totalmente. La verdad, Kate, te agradezco mucho por lo que comentas. Definitivamente, si me lo permiten, yo también soy una persona que ha ido aprendiendo a amarse con los años. En mi época adolescente no me amaba, era muy autocrítica y el trabajo fue fuerte porque en su momento no tenía ni herramientas ni guía y claro, se te hace un poquito más pesada la cuesta arriba. Entonces, el saber que hoy por hoy podemos comunicarnos más abiertamente, hablar sobre este crecimiento, el poder ser más conscientes y que hayan personas que estén en nuestro camino guiando, dándonos herramientas, el camino se hace más sencillo. Así que gracias, Kate, por lo que dices. De verdad, sí es lindo que más allá de que ya nos amemos, el preguntarnos día a día, ¿qué puedo hacer para amarme más hoy? ¿Qué puedo hacer hoy para sentirme más amada aún, no? Así es lindo empezar a tratarse más desde un lugar más amoroso, más compasivo. Y como dices tú, a veces es importante tener el apoyo de otros. A mí me hubiera encantado ahorrarme un montón de tiempo buscando como dónde, quién. Eh, tener un poco de acompañamiento, a veces una guía, ¿no? Es importante, sin embargo, el trabajo lo haces tú, pero sí es importante poder a veces recaer en los brazos de alguien que te pueda decir, mira, el camino puede ser este o este, y que te vaya guiando, y por eso es que decidí hacer lo que hago desde ese lugar de compasión, desde mi propia historia, poder acompañar a otros. Entonces, la invitación es que se sacudan un poco. Vuelvo y digo, este es un camino de valientes, pero yo siempre les pregunto qué es lo peor que podría pasar. Seguirse estancados en el lugar donde están, seguir repitiendo los mismos patrones, el mismo patrón de relaciones tóxicas, seguir en el mismo dolor de cabeza, ¿por cuántos años más lo vamos a permitir? Eso fue lo que a mí me dijo, no más, voy a cambiar. Y esa es mi invitación para el día de hoy a quien nos vea o nos escuche y es, no más, ¿hasta cuándo más lo vas a permitir? Y cuando ya decidas dar ese paso, bueno, aquí estamos, ¿no? Para apoyar tu camino. Entonces, gracias por escucharme. Gracias a ti, Kate. Antes de que te nos vayas, por favor, déjanos tus redes sociales para que la gente pueda conectar contigo. Claro que sí. Mira, yo estoy ahorita moviéndome mucho más en Instagram y en TikTok. En Instagram estoy como Kate. Kate se escribe con C-A-T-H-E, Kate. Gómez con Z, Coach, C-O-A-C-H. Y así me encuentras en Instagram y así me encuentras también en TikTok, Kate Gómez Coach, ¿vale? También pues tengo mi página web que cuando quieran pues también pueden ahí chismosear mis servicios. Mi página está como Caterine, terminada en gómezg.com, caterinegómezg.com y ahí pues pueden chismosear todo lo que hago. Aquí una servidora más, tampoco soy la conocedora de todo, pero desde mi lugar como los puedo apoyar con mucho amor. Gracias, Kate. Un abrazo enorme hasta Bogotá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Abrazo, mucho cariño y gracias a todos. A ti por invitarme. Un abrazote grande. Bye.